Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Pandemia por partida doble, el coronavirus y la corrupción, el caso de América Latina. Esto es Foro, les saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. América Latina sufre el embate de dos pandemias, la del coronavirus y la de la corrupción. Pese a ser un epicentro de la pandemia, los esfuerzos para contener la crisis se han visto afectados por los constantes efectos de la corrupción. Decenas de funcionarios públicos a lo largo y ancho en el continente, empresarios también, han sido acusados de explotar la crisis para su enriquecimiento personal. Lo han hecho, dicen los fiscales, mediante el tráfico de influencias en hospitales y gobiernos para vender con sobreprecio suministros básicos, mascarillas, desinfectantes y ventiladores. Brasil, Colombia, México, Ecuador, Costa Rica son algunos de los países donde estos escándalos han explotado. Al declarar un estado de emergencia, varios países suspendieron algunas regulaciones que rigen los contratos públicos. La falta de transparencia es un mal endémico en la región. El coronavirus está poniendo a prueba a naciones que venían luchando contra la corrupción mucho antes de enfrentar una emergencia de salud global. La participación ciudadana, la transparencia, el acceso a la información son parte de las piezas angulares para garantizar el control y erradicación de ambas pandemias, la del coronavirus y la de la corrupción. Dos pandemias que azotan las Américas, la corrupción y el COVID-19. ¿Cómo se entretejen? ¿Cuál es su impacto inmediato en nuestros países? Para analizar el tema me acompaña desde Ciudad de México Jesús Michel, periodista y analista político. Desde Managua, Nicaragua, Eliseo Núñez, analista político en temas económicos. Y desde Bogotá, Colombia, José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, médico y comisionado en materia de salud del gobierno encargado de Juan Guaidó. Bienvenidos todos. Empiezo contigo, Jesús Michel. La pandemia en México, se ha disparado la corrupción, pero teniendo México un pesos y contrabalances, ¿cómo explicas tú que esta corrupción en nombre de la pandemia se haya ido a la estratosfera? Fíjate que no es tanto en la pandemia donde está la corrupción. Sí se han dado casos muy relevantes. Uno de ellos, quizá el más notable, fue la adquisición de ventiladores por parte de la institución más importante de salud en México, que es el Seguro Social. Se compraron al hijo de un director de una empresa del gobierno federal y se compraron al triple de precio. Eso por un lado. Por el otro, 23 viajes a China, supuestamente para traernos insumos para los médicos, para todo el personal sanitario, que no sabemos cuánto costaron y no sabemos en dónde están, para acabar pronto. En este país llamado México hemos tenido un día con otro manifestaciones del personal sanitario, médicos, enfermeras, camilleras, etcétera, porque no tienen cubrebocas, no tienen el traje especial para resistir la penetración del coronavirus, no tenían la experiencia y desafortunadamente para los mexicanos la política que se ha seguido en materia de salud ha sido muy errada. Eliseo, fíjate, en Nicaragua, en donde la pandemia hay, si se quiere, opacidad en el manejo de las cifras de la pandemia. Tanto el presidente Daniel Ortega como la vicepresidenta, su esposa, Rosario Murillo, no dan cifras precisas. Hay corrupción. ¿Qué se debe hacer para detener precisamente estos niveles de corrupción? ¿Están las instituciones trabajando independientemente o no pueden bajo el actual gobierno? En Nicaragua hay un colapso total del sistema de poderes de Estado.
Nosotros acá no tenemos división de poderes en absoluto. Entonces el control, el check and balance que deberías de esperar, no lo vas a hallar acá. Y sí, ha habido un manejo de las cifras que nosotros hemos calificado de criminal, porque realmente no te da la posibilidad de tener una política hacia ciertas áreas del país donde hemos sabido que ha habido focos de infección de COVID y la gente ha muerto sin atención médica, y además de esto, el gobierno lo que hizo y lo que se preparó fue para evitar algo similar a lo de Guayaquil. Es decir, la preparación aquí no fue para evitar los muertos, sino para evitar que se viesen los muertos en las calles y que esto diera como resultado la imagen de un sistema de salud colapsado. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? El sistema de salud de Ortega, que lo vende su presidente de la Asamblea Nacional, porque son parte de lo mismo, lo venden como el mejor sistema de salud de América Central, lo cual es falso. José Manuel, el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, asegurando que ha manejado muy bien la pandemia, de que hay contenido económico para enfrentarla. Sin embargo, te pregunto, tú como médico, tú como diputado de la Asamblea Nacional, ¿hasta qué punto ha llegado la corrupción, si es que la hay en ese gobierno, para que las personas veamos lo que estamos viendo en los hospitales públicos del país? El caso venezolano, tenemos años denunciando el deterioro del sistema de salud, pero ahorita específicamente en la pandemia puedo puntualizarte unos hechos de corrupción grotescos. El primero es, continúa la contratación de personal cubano con carácter ideológico y de trabajo político y no asistencial, que todavía no tenemos idea cuánto le cuesta a la nación. Nuevamente, en los negocios con los cubanos se ofreció milagrosamente la medicina homeopática, goticas de Prevengovir. Usted coloca unas goticas de Prevengovir bajo su lengua, como decía Nicolás Maduro, y se curó el COVID. Tenemos la cura del COVID y se la compramos a los cubanos. Luego vino el negocio del Remdesivir, que la dictadura adquirió 18.000 unidades de Remdesivir a un sobreprecio increíble que no estuvieron a disposición de médicos, de venezolanos y de ciudadanos comunes, sino fue simplemente para los miembros de la dictadura, para los enchufados, para los entornos que mantienen la burocracia y la corrupción en Venezuela. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada en Venezuela, Televen. Sin duda la pandemia ha oxigenado el gobierno venezolano, a tal punto de que esto se ha convertido en bandera para solicitar el cese de las sanciones. Me gustaría saber cómo podríamos hacer auditoría para determinar cuánta ayuda humanitaria ha ingresado al país y si esta realmente está llegando a los sectores más necesitados. José Manuel, tu respuesta. Bueno, sin duda que la pandemia es el escenario ideal para los gobiernos totalitarios, para que puedan aumentar el control en la población. Ha tenido un impacto muy duro en la ciudadanía. Maduro intenta construir una falsa normalidad. Nosotros no tenemos capacidad de auditar lo que él hace con China, con Rusia, con Irán ni con La Habana. Lo que podemos auditar, y somos parte, es en la colaboración que se ha hecho vía OPS. Jesús, te pregunto, en el gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador, fíjate que hay dinero para atacar a la pandemia, pero lo que estás diciendo es que ese dinero solamente va a unas cuantas personas y el resto de la población está sufriendo precisamente porque no tienen los insumos. ¿Es así? No necesariamente. Dinero sí hay, y no es que no se esté destinando para el sector salud. Se destina mal, es diferente. Y desafortunadamente en nuestro país tenemos un gobierno por vez primera en nuestra historia que no sale de las bases políticas originales que teníamos aquí. Se rompen muchas estructuras y lo que ha hecho el presidente López desde que llegó es destruir las instituciones. ¿Y qué pasa en el gobierno? Tenemos 3 semanas en que el COVID, en las conferencias del presidente, que son todas las mañanas, prácticamente él no lo aborda. Su proyecto político es electoral y va dirigido hacia el año 2021, en que tenemos renovación de Congreso, Cámara de Diputados, que si pierde la mayoría, su proyecto se trunca. Hay mucho dinero, mucho dinero, porque lo hay, pero no sabemos en dónde está y en qué se está gastando. Hay muchos programas sociales que supuestamente están beneficiando a 10 millones de personas en pobreza,
Pero curiosamente hace unos días hubo elecciones en 2 estados en donde se destina suficiente recurso de beneficencia y perdió el partido del presidente. De que hay corrupción, mucha, pero se oculta. Incluso un hermano del presidente fue videograbado y se exhibió recibiendo dinero. Cuando se le pregunta al presidente al día siguiente sobre eso, dice, no, eso no es corrupción, eso es apoyo para la causa. Y así nos podemos ir todo el tiempo en México. La corrupción se dispara durante la pandemia. ¿Cómo controlarla? ¿Cómo está afectando en nuestros países? Continuamos con el análisis desde Ciudad de México. Jesús Michel, periodista y analista político. Desde Managua, Nicaragua. Eliseo Núñez, él es analista político, experto en temas económicos. Y desde Bogotá, Colombia, el médico, diputado de la Asamblea Nacional y comisionado en materia de salud del gobierno encargado de Juan Guaidó, el doctor José Manuel Olivares. Eliseo, entiendo que en Nicaragua hay una serie de instituciones de Contraloría que estarían velando por la transparencia en las transacciones, en las licitaciones que salen en este momento para poder dar a la población los insumos que se necesita y protegerse del COVID-19. ¿Qué ha pasado con estas instituciones? Como te dije al comienzo, el sistema de derecho en el país, o sea, el Estado de Derecho, está colapsado y Ortega lo controla absolutamente. Para que nos demos una idea de eso... Pero fíjate, Eliseo, en Nicaragua hay una oposición. De hecho, se están uniendo. Y hay una oposición que también no tiene espacio en el Congreso porque han habido elecciones continuas en que Ortega ha asignado más de 70 diputados de los 90 que existen. Es decir, el peso es irrisorio para poder controlar desde la Asamblea. Lo que sí llama la atención es que el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 47 millones no lo va a ejecutar el gobierno. La condición fue que lo ejecutara una agencia de Naciones Unidas para poder tener la certeza de que se está ocupando en lo que realmente se dio. Y esto es en salas de cuidados intensivos en los principales hospitales del país. Es decir, la comunidad internacional no confía en el sistema jurídico, en el sistema de derecho en Nicaragua, y por eso lo ha sustituido prácticamente con un esquema en que esta contratación por estos 47 millones de dólares del empréstito del BID va a ser a través de una agencia de Naciones Unidas. Ya. José Manuel, hay una serie de cuestionamientos que hacen los mismos venezolanos sobre la ayuda humanitaria que están dando precisamente al gobierno encargado de Juan Guaidó. Te pregunto, el dinero que se le está dando, la ayuda, ¿en qué se está destinando? Si nos tienen los datos, por favor. El tema de ayuda internacional se hace mediante USAID y cooperación internacional, es decir, no hay ningún tipo de ejecución o administración de fondos por parte del gobierno interino. Hay dos tipos de recursos. Lo que ha asignado el gobierno de los Estados Unidos con sus agencias, en este caso USAID, para ayudar a Venezuela, así como ayuda a Centroamérica, a países africanos, Colombia y todas las naciones, los cuales USAID decide con quién los usa, cómo los usa, y casi todos son vía fundaciones y ONG. Es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, participación u opción en la asignación y ejecución de esos recursos. Están los recursos recuperados de la corrupción en el exterior, que están bajo la protección de las agencias federales norteamericanas, que fueron los que se utilizaron para hacer transferencia directa a organismos como Naciones Unidas y OPS. Es decir, no hay ningún tipo de ejecución de fondos de nuestra parte, únicamente es transferencia de fondos a OMS y a OPS, a Naciones Unidas, para ejecutar e implementar proyectos en Venezuela, donde nosotros sí somos parte en exigir el tema técnico, es decir, los hospitales que se van a dotar, dar recomendaciones en cuanto a que se compran mascarillas, equipos de laboratorio, PCR. La única ejecución de recursos que hemos hecho desde el gobierno interino no tiene que ver con ayuda humanitaria y fue el pago del bono de héroes para la salud, que fue un bono que se le dio de $100 por 3 meses al personal de salud, médicos, enfermeras, camilleras, camareras, de libre convocatoria, de libre participación, sin ningún tipo de restricción o filiación política, y que ya está en ejecución luego de cumplir rigurosos procesos de validación del Tesoro americano, de nuestra Contraloría y de los diputados de la Asamblea Nacional. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada Azteca, México.
¿cómo se puede prevenir el abuso de poder durante una pandemia mundial de salud? Y si eso es posible, porque el ciudadano tampoco tiene control de eso. Jesús, tu respuesta. Se puede prevenir respetando el Estado de Derecho. ¿Qué nos está pasando en México? Hay una concentración de poder. El presidente de la República, electo democráticamente, y hay que reconocerlo como nunca en nuestro país, con 30 millones de votos, acapara y domina el poder legislativo. Ya doblegó al poder judicial. No hay forma de que el ciudadano común y corriente pueda defenderse en esta pandemia. Lo más que logramos hacer es exigir que se cumplan las cosas y, sin embargo, para eso hay oídos sordos. Pero claro, para perseguir la corrupción de regímenes pasados está todo el aparato del Estado detrás de los expresidentes, detrás de exfuncionarios, quizá con razón. No voy a discutir si tiene o no tiene razón el presidente en perseguir a los corruptos, pero la corrupción que se está dando ahora es mayor. Y simplemente como ejemplo, hace unos días la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos en los que se depositaron 68,000 millones de pesos, que ahora quedan a disposición del señor presidente para manejarlos a su libre albedrío. Pandemia, COVID-19 muchas veces se entretejen para disparar la corrupción en las Américas. Continúan con nosotros analizando el tema Jesús Michel, periodista y analista político. Él está en Ciudad de México. Desde Managua, Nicaragua, Eliseo Núñez. Él es analista político, experto en temas económicos. Y desde Bogotá, Colombia, el doctor José Manuel Olivares, médico y comisionado en materia de salud del gobierno encargado de Juan Guaidó, además de diputado de la Asamblea Nacional. Eliseo, en el caso específico de Nicaragua, se habla de que muchas personas, de que el propio gobierno incluso estimula a los nicaragüenses a salir del país para tener tratamiento contra el COVID-19. ¿Nos puedes confirmar? Sí, eso es así y básicamente aquí no sabemos qué se hicieron con las 26,000 pruebas de COVID que donó el Banco Centroamericano de Integración Económica y que a lo largo de esta pandemia hemos visto también que no solo no se hacen las pruebas, sino que trasladan gente al otro lado de la frontera, específicamente en Costa Rica, o no dejan entrar a nicaragüenses para incentivar a que se trate en el vecino país. La verdad de las cosas es que el manejo del COVID ha sido desastroso por parte de Ortega. Se ha dedicado a ocultar cifras y en la primera parte de la pandemia fue todavía peor porque hizo manifestaciones en contra del COVID, hizo aglomeraciones de gente en contra del COVID e hizo creer a sus partidarios que si se aglomeraban, que si saltaban y todo lo demás, iban a derrotar al COVID. Y aquí hay que decir una cosa que poco se ha dicho en prensa nacional. Han muerto 3 diputados propietarios del Frente Sandinista y 4 suplentes, es decir, 7 diputados, así como asesores de gobierno y otro tipo de funcionarios que anduvieron en estas aglomeraciones. Es decir, la estructura media de mando del Frente Sandinista, el partido en el gobierno, sufrió por esta política de aglomerar a la gente baja en todo su esplendor. En todo Nicaragua y definitivamente hay también un enojo de parte de sandinistas en contra de Ortega y su señora porque saben de que los mandó a contagiarse y saben de que muchos de sus familiares murieron o pasaron muy mal debido a que fueron obligados a ir a estas manifestaciones en contra del COVID. Pregunta sobre la participación de organismos internacionales para los 3. La pregunta nos viene de nuestra afiliada en El Salvador. ¿Qué rol puede jugar la comunidad internacional en reducir espacios de opacidad que puedan generar ambiente propicio a la corrupción? Jesús, tu respuesta. Pues no creo que en México cuente mucho la comunidad internacional. ¿Por qué? Se ha tratado porque el presidente no es una gente que reconozca o que quiera estar en la globalización.
Él ha procurado decirnos que estamos mejor adentro y que la política exterior se hace desde adentro, que es la mejor política exterior y no la de dar fuera del país. Muy bien, tu respuesta, Eliseo. La comunidad internacional en Nicaragua tiene un peso muy grande. Hasta antes de la crisis del 2018, 8 de cada 10 dólares de inversión pública provenían de cooperación o de empréstitos internacionales. Es decir, solo el 20% de la inversión pública provenía de recursos propios del Estado. Sin embargo, Ortega ha dado la espalda a la cooperación internacional y a la banca internacional, y aquí el ocultamiento de cifras fue en las narices de la OPS. José Manuel, ¿qué tan importante es la comunidad internacional en Venezuela para evitar la corrupción? Yo lo dividiría en 4 puntos fundamentales. El primero nos une a todo lo que estamos en la conversación, que es el tema de la data. Hoy hay una discusión académica mundial en torno al subregistro. Eso pasa en todas nuestras naciones. Hay un subregistro en la mortalidad en países desarrollados y subdesarrollados, que es un punto donde la comunidad internacional debe actuar en conjunto para saber el impacto real del COVID-19. Un segundo punto que también coincidimos todos es el tema de la cooperación, es lograr que estos organismos internacionales apoyen la transparencia, el acceso a la vacunación, por ejemplo, es un tema que debemos todos hacer esfuerzo para que nuestros países tengan acceso a la vacuna cuando esté disponible mediante el mecanismo de COVAX o cualquier mecanismo que se elija, y al tratamiento y diagnóstico oportuno en todos los países de América Latina. Y 2 más que son un poco más particulares de Venezuela, que es el tema de la presión, seguir aumentando la presión en la dictadura para que evite, porque al aumentar la presión y salir de la inacción, lo decía el canciller Borges en la OEA, hablando, cuando México hablaba de la doctrina de la no injerencia, decía, bueno, pues tampoco hagamos el no hacer nada. Si ustedes no hacen nada por Venezuela, seguirán muriendo venezolanos. Y paralelamente, el tema de la negociación. Creo que el mundo también es muy importante y construir esos puentes de entendimiento para construir la salida política acordada electoral que permita que los venezolanos retomemos la senda de la democracia, la paz y del futuro. Muchísimas gracias, José Manuel Olivares, Eliseo Núñez y Jesús Michel. Esto ha sido Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.